Hola, soy Máximo Torchelo, ex jugador de voleibol, actual entrenador y bueno, vengo de Argentina, así que vengo a contaros mi historia. Actualmente soy segundo entrenador del equipo de Superliga y entrenador del equipo juvenil también del Club Voleibol Teruel. Y bueno, fui jugador de vóley profesional desde que tengo 17 años más o menos hasta los 38 que me retiré. Bueno, fue toda una carrera bastante larga, ¿no? que ya hablaremos bien sobre todo eso en la entrevista. Soy una persona que fue muy introvertida y con el pasar del tiempo, ¿no? Aprendí como a abrirme y bueno, aprender a hablar un poco y comunicarme con la gente, ¿no? Que el deporte me ayudó muchísimo para eso. Y Argentina es bueno, a mí siempre me encantó. Vivo en Buenos Aires, yo, en una ciudad muy grande que nada que ver actualmente con Teruel, que es una ciudad pequeña donde no tienes problemas de transportarte a cualquier lado, que en 5 minutos llegas de un sitio a otro. Ahí es un caos, es como una jungla ahí de tráfico, de pelearte con el coche y con uno es como mucho más caótico. Y no sé, es una ciudad que me acostumbré a vivir ahí y me encantaba de pequeño. Tenía un grupo de amigos también que salíamos siempre a jugar al fútbol, a los parques, no sé, es como una vida muy buena. Y bueno, yo siempre le estuve agradecido al deporte porque fue como una manera de salir hacia el mundo exterior, ¿no? Que yo siempre, como te dije, era muy introvertido y siempre era como de quedarme en casa, de estar sin salir mucho, y como que el deporte me fue acercando a la gente, me fue de a poco ir entrando en confianza con amigos, conocer gente. Y siempre salieron, como hablamos antes, las costumbres, ¿no? Que es, no sé, el caminar por las calles de Buenos Aires, por ejemplo, de estar paseando por ahí y te pones a recordar de cómo era tu vida ahí viviendo en tu piso, visitando a la familia, que bueno, la familia es lo que más se echa de menos seguro. Que están todos, yo me vine solo aquí y al final me quedé a vivir en España y entonces toda mi familia quedó en Argentina. Y así que eso, más que nada la familia, la cercanía de la familia, que uno empieza a perder como el calor ese familiar, que siempre intento viajar a Argentina o mi familia viene para aquí, pero bueno, no sé, se pierde mucho el contacto, ¿no? Al final. A mí me encanta la vida de aquí, de Teruel, y eso lo valoro muchísimo, ¿no? El tema de poder ir tranquilo por la vida sin... calidad de vida aquí, ¿verdad? Sí, la verdad que a mí, siempre fui una persona muy tranquila y que siempre buscó zonas o ciudades muy tranquilas y para mí sería ideal esto. Ni bien llegué aquí, que es como que la gente me acogió muy bien y me hicieron sentir como en casa, aunque estuviera muy lejos. Y eso siempre lo agradecí mucho y fue una de las cosas que me enamoraron de aquí y me llevó a quedarme ya el resto de mi vida aquí. Fue en los 21 años, fue cuando tuve mi primera experiencia afuera, que fui a Málaga, también me vine a España, también Málaga, una ciudad también que me encantó. Y más que nada no fue por necesidades económicas ni nada, aunque sí que había un salto económico, digamos, con respecto a lo que podía ganar en Argentina, venirte a jugar fuera, aparte por el tipo de cambio que hay ahí, que el euro con el peso argentino, es como que está mucho más valorizado el euro, entonces cuando vas hacia Argentina con euros, como que la vida te sale muchísimo más barato, ¿no? Pero fue más que nada por temas de incertidumbre, no sé, cuando empecé a jugar al vóley y empezaba a ver compañeros míos que ya viajaban afuera y me contaban sus experiencias, ¿no? Y me contaban de lo bonito que era salir y vivir otras cosas, como que se te enriquece la vida, ¿no? Cuando vives ese tipo de experiencia, entonces como que siempre tuve las ganas de probar a ver qué era eso. Y la verdad que bastante buenos, ¿no? Hubo pocos sitios donde no me sentí cómodo, ¿no? Que normalmente cuando llegas a un equipo es como que
Al principio te sientes un poco como nervioso porque no sabes cómo te van a acoger, y también como siempre llegas como extranjero al equipo, que normalmente el extranjero es el que viene como a hacer la diferencia al equipo, y siempre hay una presión extra, ¿no?, para el extranjero. Es como que uno llega con mucha incertidumbre y muchos nervios, ¿no? Pero por suerte siempre en todos los lados donde estuve se armaron muy buenos grupos de personas, grupos de trabajo que no sé, me hicieron sentir comodísimo, ¿no? Quizá en sitios donde la pasé un poco peor, en Turquía fue un poco raro también, que yo estaba en Ereğli, en una ciudad que está como en la costa del Mar Negro, y era una ciudad que había una fábrica de acero y era como todo entre las montañas, así. Y había una fábrica de acero y todo giraba en torno a la fábrica de acero, digamos, eran todos trabajadores de la fábrica, y el club también dependía de la fábrica, es como que daba dinero a los jugadores. Y entonces era una ciudad muy pequeñita, que llovía todo el tiempo, no sé, estaba el clima muy, muy feo como para salir a pasear también. Y no sé, y entonces la diferencia de cultura también, que no sé, también todos los días como a las 3, 4 de la mañana tenía una mezquita yo justo al lado, y salían a rezar y todo eso, que todo el mundo se levanta por la mañana. Entonces era como un sitio difícil de adaptarte, ¿no? Que yo había noches que salía, era un piso bastante como, no sé, rústico, digamos, que no tenía muchas comodidades, ¿no? Y tenía un balconcito, y yo a veces salía al balcón y me quedaba así mirando el cielo y decía, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá en Turquía, aquí en el medio de la nada? Y no sé, se hizo un poco complicado porque también la gente era un poco, no sé si era el clima también, que estaba siempre como nublado, era como todo medio triste. Los dirigentes del club también es como que estaban siempre con malas caras, que cuando el equipo empezaba a funcionar mal ya empezaban a meter presión, no sé, a hacer la vida difícil, ¿no? Entonces ahí yo me sentí muy incómodo y mi rendimiento también empezó a bajar, porque cuando uno no se siente cómodo en un sitio, no te sentís quizá muy a gusto con el equipo, que te empiezan a ver mal, encima como no entiendes el idioma, no sabes si están hablando de ti mal, si no sabes, no te enteras mucho de todo lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Entonces a veces uno quizás arma fantasma de que en realidad no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Pero uno se arma como historias en su cabeza, y entonces te empieza a perjudicar a ti en tu rendimiento. Y ahí llegó un momento que ya no sé, decidí también romper el contrato con el club, que fue un acuerdo entre ambas partes, y ahí habré estado como 4 meses en el club, y al cuarto mes me fui del club y me salió justo otro contrato en Grecia también, como para poder cambiar de club, y ahí fue como un relajo de cambiar de aire, respirar un poco, y ahí la verdad que me encontré muy bien en Grecia, y después, bueno, después de Grecia estuve, aparte eran 3 meses nada más, que es como que te vas a un sitio nuevo, pero no tenés como 9 meses de temporada, por raro que lo coges con otra motivación, ¿no? También sabes que estás 3 meses y te vuelves para casa. Entonces pasé como una época muy triste a una época bastante, con mucha más motivación y más energía, ¿no? Y después me volví a mi país y ya como que respiré un poco y ya volví a coger fuerza para arrancar de nuevo. Pero después, bueno, con el resto de todas las experiencias que tuve, sí que estuve muy cómodo en todos lados. Guay, te llevas de todo, porque te produce un cambio interno también, que es como que llega un momento que no sabes ni quién eres, ni de dónde vienes, es como que te empiezas a mezclar de todas otras culturas, de otra gente, y no sé, para mí fue muy enriquecedor todo, ¿no? Como que en cada sitio y cada persona que conoces te va aportando cosas nuevas a tu vida, ¿no? Y te hace ser de otra manera, ¿no? Que te cambian tu manera de ser totalmente. Y lo que yo te decía antes de que yo era muy introvertido y siempre me costó hablar con la gente, es como que cuando vas viendo otra gente quizá que es mucho más extrovertida y se le da bien hablar y no sé qué, entonces te empiezas a contagiar un poco de eso. Otro que, no sé, quizá uno es más, tiene miedo de hacer ciertas cosas, y ves a otro que no tiene miedo para nada, que le da igual, entonces te empiezas a llevar un poco
todas esas cosas y todos tus problemas que tienes es como que los vas aprendiendo a solucionar gracias a ver a otras personas actuar y vivir de otra manera que tú, ¿no? Entonces por eso es muy, muy enriquecedor todo. Vale, creo que la principal barrera siempre para la integración es el lenguaje, ¿no? Que me parece que cuando no puedes hablar y no puedes comunicarte con la gente es muy complicado y es lo que te decía antes, es como que te empiezas a imaginar todo lo que está hablando la gente porque no entiendes nada y te empiezas a montar historias en tu cabeza y quizás no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, el no poder comunicarte creo que es como el origen de todos los problemas, ¿no? Que normalmente siempre que hay guerras o peleas siempre son por errores de comunicación, ¿no? Por falta de comunicación y de entendimiento, de quizá no ponerte en el lugar del otro, a ver cómo piensa. Y entonces creo que es la principal barrera, ¿no? Que a veces hasta hablando el mismo lenguaje no nos podemos entender. Imagínate si no puedes hablar con el otro ni siquiera, que tienes que adivinar lo que piensa o lo que hace o lo que dice. Entonces es sí, complicado, creo que esa es la barrera principal. Siempre es la gente, me parece, que es lo que más te ayuda a adaptarte, ¿no? Porque hay sitios, es verdad, físicos como que te transmiten muchísimas cosas muy bonitas, como que cuando llegas a un lugar y ves algo bonito, que dices, cómo me gustaría vivir aquí, qué bien que te sientes, como que el lugar, por un lado, te da una energía especial, pero después es como que toda la gente que habita alrededor creo que es lo que mayor diferencia hace, ¿no? Que es lo que te hace sentir bien o mal. Y creo que eso, las relaciones personales son lo principal, me parece, en todo, en aprender a adaptarte y adaptarte lo más rápido posible. Creo que cuando tienes un buen grupo detrás y buenos amigos detrás que vas haciendo sobre el camino, creo que se hace todo muchísimo más fácil. Diría más a lo global, como a toda la diversidad que viví conociendo tantas culturas y tantas cosas diferentes, tantas personas diferentes y personalidades diferentes. No sé, es como que uno se va quedando con un poquito de cada lado y al final todas esas poquitas cosas que te vas quedando, al final lo juntas todo y no sé, se hace algo muy grande y muy enriquecedor. Y yo lo que más aprendí es eso, a respetar al que tengo al lado, a tratar de, si veo a alguien que me parece diferente, tratar de acercarme aunque me den miedo, porque a todos nos da miedo acercarte a alguien que no conoces, que te sentimos vergüenza y eso. Pero bueno, creo que, no sé, de a poquito uno va aprendiendo y aprende como a romper, como que nosotros normalmente encasillamos a la gente, como que vemos a alguien y ya empezamos a describirlo y a armarnos como una historia en esa persona sin conocerlo. Y eso es como cosas que tenemos que empezar a romper, ¿no? Tratar, como que tú ves a alguien y no conoces nada de esa persona y tenés que aceptar tu ignorancia hacia esa persona, digamos, aceptar que no sabes nada y tratar de acercarte. Y cualquier persona puede ser un profesor de algo en tu vida, ¿no? Porque a veces tú piensas que esa persona no te puede llegar a enseñar nada porque lo es, no sé, así que dices, esta persona como que lo tratas como una persona inferior. Dice, esta persona no me va a aportar nada a mi vida y quizás te estás perdiendo una persona increíble que te pueda aportar muchísimas cosas en tu vida. Entonces, tratar de no me sale la palabra como cuando prejuzgas, ahí está, o sea, es el tema de no prejuzgar a alguien y sin conocerlo, ¿no? Que eso es importantísimo, me parece, que eso, dejar los fantasmas de lado y tratar de acercarte a una persona sin prejuzgarlo y aprender a partir de lo que tú hables con esa persona y no de lo que tú te imagines de la persona, ¿no? Sí. Y sí, ese es un cambio grande, que yo no pensé que iba a haber tal salto así, pero sí que es muy diferente. El ser jugador es como que uno tiene que ocuparse más que nada de lo que haces tú en el campo y no hay que pensar en nada más, ¿no? Tienes que tratar de hacer que el equipo funcione, ayudar a que el equipo funcione,
pero no tienes más preocupaciones. Es como que terminas de entrenar, te vas a tu casa y ya despejas la cabeza y ya puedes hacer tus cosas y esto, pero como entrenador es como todo al revés. Es como que siempre primero tienes que planificar todos los entrenamientos, qué vas a hacer durante el entrenamiento, qué facetas quieres trabajar y qué mejorar, y después cuando termina ese entrenamiento, te vas a tu casa y ya empiezas de nuevo, estás de nuevo pensando en qué podrías haber hecho mejor, qué te faltó en el entrenamiento, quizá alguna oportunidad que tuviste para decir algo y no lo dijiste. Entonces como que te llevas a tu casa todas las preocupaciones y de nuevo tienes que volver a planificar y es más que nada que como que se alarga muchísimo el tiempo de trabajo fuera de la pista que dentro de la pista, ¿no? Y después, no sé, recibes todo mucho estrés porque tienes que tratar de manejar 12 personalidades, que es muy complicado. Ya para llevarte bien con una sola persona ya es difícil. Imagínate para que 12 personas traten de trabajar juntos, ¿no? Y que vayan todos en la misma dirección. Es complicadísimo y siempre hay problemas, unos que se llevan mal con otros, no sé, o tienes que estar cuidando a ver si a uno lo tratas mejor que el otro, porque hay personas que se fijan mucho en ese, ¿no? Que a este le das de todo y a mí siempre nunca me das nada, no sé qué, o a quién pones de titular y de suplente, porque te vienen, no sé, cualquier cosa que hagas y con cada decisión que tomes es como que te vienen 12 recriminaciones atrás porque siempre alguien se va a quedar disconforme, ¿no? Si pones a uno o a otro. Entonces es como un estrés constante que uno tiene que canalizar por algún lado y porque siempre yo veo a todos los entrenadores como los primeros años de entrenador y los últimos y ya quedan todos calvos, sin pelo, con cara. Y después cuando ya empecé a vivir como entrenador ya entiendo por qué, digamos, por qué se deterioran tanto, porque es verdad, es como que recibir solamente cosas negativas y tratar de transformarlo en algo positivo, ¿no? Pero en esa transformación es como que se te va dejando la vida por detrás, ¿no? Es como que te cansa mucho y te consume mucha energía. Pero después, no sé, al final cuando empezás a ver que solucionas un problema o que algo empieza a salir bien, es como que te sientes bien porque la verdad que eres como el protagonista de todo eso, ¿no? De tratar de manejar algo y si sale bien, es como que tú tienes mucho mérito por haber logrado eso, ¿no? Así que es como mucha responsabilidad, pero también es una alegría muy, muy grande cuando las cosas empiezan a salir bien y a funcionar y ves que un equipo te respalda, que al jugador quizás que le estás recriminando cosas, al final te viene y te da un abrazo, no sé, como que te quedas con pequeños momentos después de tanto sufrimiento, quizá todo un año peleando con alguno y después termina la temporada y viene y te dice muchas gracias por todo, no sé qué, te da abrazos y recibes como cariño también, y es difícil recibir cariño teniendo que hacer el rol del malvado, digamos, del malo que siempre tiene que dejar a uno afuera, a otro dentro. Entonces, no sé, son cosas, es difícil, hay que aprender a gestionarlo bien. Recuerdos, bueno, siempre los recuerdos que más uno tiene vivos son cuando se ganó algún título, ¿no? Que eso creo que es de lo que más vives, pero bueno, creo que mi etapa así más feliz de jugador de vóley fue más que nada a los inicios, me parece que fue cuando estaba en la selección juvenil, que tendría 18, desde los 18 hasta los 20 años, también que estuvimos como entrenando siempre con el mismo grupo y no sé, era un grupo que es como tus primeros amigos con los que empiezas a tener ya más relación. Y fueron 2 años increíbles también, lo que te contaba, que hacíamos giras hacia el exterior, empezamos a conocer el mundo y es como que lo vives más intensamente, como que son las primeras veces que sales afuera, empiezas a viajar y entonces no sé, creo que es la etapa más bonita de vivir, ¿no? Como jugador de vóley, sí. Sí, bueno, yo creo que voy a encaminar todo mi futuro hacia el ser entrenador de vóley y tratar de hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Que te decía que a mí me enriquece mucho el trabajar con mucha gente, el tener que hablarle a las personas, que siempre fue algo que me costó un poco el tema de transmitir, de cómo transmitir algo, cómo llegar a la gente.
Entonces es algo que me da mucha inquietud y me da muchas ganas de aprender, ¿no? También, que se facilite un poco por las experiencias que tuve como jugador y que sé más o menos las sensaciones que uno tiene jugando y cosas que se te pasan por la cabeza. Entonces es mucho más fácil llegar al jugador si el jugador sabe que tú has vivido eso y que sabes cómo te sientes, que si no lo tienes, ¿no? Y después, no sé, aprender mucho, me dan muchas ganas de aprender eso, cómo hablar, no sé, de cómo, qué mensaje que tú tienes que darle al jugador, que le llegue como tú quieres y tratar de despertar la motivación de cada jugador, de saber dónde tocarlo para que rinda bien, sacar su mejor rendimiento. Así que eso, creo que mi futuro orientado más que nada al ser entrenador de vóley y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y acá siempre, más que nada de Sudamérica, creo que se vienen bastantes jugadores, ¿no? Que como que es una liga comparada con el resto del mundo y de Europa, que quizá no hay tanto presupuesto en los clubes como para contratar jugadores de altísimo nivel. Entonces siempre el jugador de Sudamérica siempre es como que viene como con un precio menor, ¿no? Como allá lo que te comentaba yo del tipo de cambio, de que con el peso argentino comparado con el euro es mucho más fuerte el euro, entonces aunque tú ganes poco dinero en euros, después cuando te vas a Argentina esos euros como que se triplican y como que valen mucho más, ¿no? Entonces por eso hay muchos jugadores que vienen quizá cobrando poco dinero y que son de muchísimo nivel, y allá hay muy buenas escuelas de vóley en Argentina, en Brasil, no sé, son países que siempre dieron muchísimos jugadores buenos de vóley, entonces vienen por presupuestos más económicos, digamos. Entonces la mayor cantidad de jugadores que vienen a España son esos venezolanos, argentinos, brasileños. Algún chileno también pasó por aquí, pero Chile tiene un poquito menos tradición de vóley. Y después, desde afuera, aquí tuvimos algún jugador polaco también, de Polonia, de Serbia, tuvimos este año, y bueno, de Montenegro. Pero sí, normalmente desde Europa, como las ligas, por ejemplo en Francia, la liga francesa es bastante fuerte, que al estar cerca de España podría haber una migración así tranquilamente, pero allá la liga es bastante fuerte y tienen como Liga A y Liga B y se cobra bastante bien en las dos ligas, así que no les conviene al jugador francés venir aquí porque están bien en su país, no están cómodos jugando ahí y no tienen la necesidad de venir. Y después de Portugal también tiene bastante buena liga. Y no sé, al final el irte de tu país es una decisión importante, ¿no? Que no todos la toman. Y si la tomas es porque tienes alguna ventaja comparado con otros sitios, ¿no? Y al no tener esa ventaja económica quizás para venirte, por ejemplo, de Francia a España, si más o menos cobras lo mismo en los dos sitios, al final eliges quedarte en tu país, o que vas a estar, ya conoces todo lo que hay y sabes que vas a estar cómodo. Entonces, por eso la mayor migración viene de Sudamérica, creo. Bueno, yo por suerte no me tocó vivir eso. Es una suerte porque sí, cuando lo veo, también en el mundo del vóley nunca me pasó y nunca viví algo en un campo de vóley como que haya discriminación hacia alguien. Y creo que lo veo a veces en la televisión, por ejemplo, en partidos de fútbol, o no sé, algunos que de la grada insultan a una persona de color, que se va todo el equipo, que no sé, que pasan estas cosas, pero a mí de cerca no me pasó nunca un tema de discriminación, y por suerte, ¿no? Porque me parece horrible, no sé, que es como, no sé, que parte más que nada por la ignorancia más o menos de la gente, de no aceptar al que es diferente. Y creo que es inaceptable, ¿no? Hay que ponerse un poco, como decíamos antes, en el lugar del otro y ver cómo piensa, qué situaciones está viviendo antes de criticar y de insultar o de hacer cualquier cosa, ¿no? Y no, yo lo que te comentaba es las únicas situaciones de racismo que vi fue por el fútbol, pero creo que porque es muchísimo más mediático que todos los otros deportes, ¿no? Todo el resto de deportes. Seguramente habrá en todos lados algún caso de racismo, pero no sale, ¿no? En los medios y no se ve mucho.
Pero no sé, yo creo que de a poco me parece que la sociedad va siendo cada vez un poco más, no sé, más como comprensiva y como que hay más globalización y como que se está perdiendo un poco como tanta diferencia de culturas entre un sitio y otro. Y no sé, creo que como que se conocen más ya otras culturas y quizás se acepta de otra manera, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. El deporte justamente transmite todos estos valores que lucharían contra el racismo. Creo que el tema de unión, de juntarte todo un grupo para pelear por algo, no sé, es algo que aprendes en un vestuario al tener que compartir un vestuario con 12 jugadores diferentes, con 12 historias diferentes y culturas diferentes. Es como que sabes que tienes que unirte y aceptar al que está al lado para poder triunfar en la pista, ¿no? Que al final es a lo que vienes, ¿no? A tratar de sacar un proyecto adelante y sabes que si no estás bien con el que tienes al lado no vas a ganar. Y eso lo pudimos comprobar este año, por ejemplo, que quizá el equipo fue muy bueno, empezamos muy bien y de repente empezaron a haber ya un poco de problemas, como de personalidades, de egos y no sé, al final cuando un equipo no está unido, no está junto, es como que falta algo dentro del campo que no te hace conseguir lo que quieres, ¿no? Y esa unión depende de eso, de aceptar al que tienes al lado, de saber que hay días que uno se despierta de mal humor y sabes que lo tienes que dejar tranquilo sin hablarlo y sin hablarle y dejar que le pase, que se le pase. Y es como que vas aprendiendo a tratar a cada uno de tus compañeros y sabes cuándo puedes hablar con él, cuándo no. Y es cuestión de conocerse y tratar de solucionar problemas. El racismo viene cuando uno no sabe lo que le está pasando al de al lado y no sabe qué está viviendo, por qué hace ciertas cosas, por qué reacciona de alguna manera ante algún comentario. Entonces la cuestión es eso, tratar de acercarte, de ver cómo piensa, qué está viviendo, qué le está pasando y que él también se desahogue contigo, que te cuente sus cosas, sus problemas y uno cuando habla y se desahoga es como que ya se empieza a ablandar todo, ¿no? Se empieza a achicar un poco esa distancia que se genera entre uno y otro. No, creo, yo, bueno, escuché muchos estos casos de bullying en el colegio, como que siempre discriminan a alguno, no sé, yo por suerte, yo tengo una hija de 7 años que va al colegio y por ahora no se presentó ningún caso de eso, de discriminación en su curso y no sé, no hubo muchos problemas, ¿no? Y creo que me parece que se está trabajando bastante bien en ese tema, porque eso depende mucho también del profesor, ¿no? Que al final es educar a una persona a que entienda lo que le está pasando al lado, tratar de no reírse de los problemas, sino tratar de hablar y ayudarlo para que él pueda solucionar sus problemas. Y no sé, me parece que creo que estamos en bastante buen camino, ¿no? Para luchar contra esto. No sé, creo que de a poquito es como que la gente va siendo más consciente de lo que le pasa al de al lado y bueno, y tienen más ganas de ayudar, ¿no? O es una sensación mía o serán mis ganas también de que sea así. Yo noté muchísimo la falta que hace un psicólogo dentro de los equipos también, que eso creo que es algo que no se trabaja en ningún lado. Yo en ningún lugar donde estuve tuvimos alguna persona con la que los jugadores se sientan como en confianza para contar sus problemas y cosas, y eso es importantísimo. Allá en Argentina nosotros estamos acostumbradísimos a ir al psicólogo y todo el mundo que tiene problemas va al psicólogo. Y acá yo es algo que no sé si será por Teruel más que nada, pero veo que la gente es como que no le gusta mucho como hablar de sus problemas y tratar de desahogarse de alguna manera. Todos los problemas empiezan con lo que te dije, con la falta de comunicación entre unos y otros. Entonces si hay uno que como que puede unificar un poco criterios y tratar de hablar con uno, hablar con otro, dos que se lleven mal, que tratar de juntarlo de alguna manera. Bueno, creo que es importante transmitir cosas, ¿no? Y que la gente vea otras historias también, porque es muy importante quizá una persona que nunca se movió de su sitio donde está cómodo y eso quizá
no conoce otras historias, ¿no? Que les puedan quizá ayudar a ver las cosas de otra manera. Entonces creo que es importante escuchar muchas historias, ¿no? Y de a poco te vas quedando con las poquitas cosas que te pueda decir uno u otro, entonces uno se va alimentando un poco de historias. Así que lo bueno es ver muchas cosas. No sé, si alguien me ve a mí, puede ayudar no sé, a descubrir cómo siente una persona que está yéndose de su país y viniendo a vivir una vida con mucha incertidumbre y con, no sé, con muchas cosas que no sabes qué te va a pasar, cómo vas a estar, si vas a vivir bien, mal. No sé, es como que también siendo extranjero, viviendo en otro país, hay muchas situaciones que son difíciles, ¿no? De manejar, y uno se siente lejos de su familia. Hay muchos periodos donde estás muy triste, te sientes mal, es mucho más fácil venirte abajo cuando algo no te sale como tú quieres. Entonces es como que es bueno que la gente pueda ver la otra parte de los extranjeros, ¿no? Y de ver cómo sienten y tratar de ayudarlos también a integrarse. Y en algún momento, si a esa persona le toca ser extranjero en otro lado, pues tratar de que te traten bien también y tratar de sentirte cómodo. Que a veces cuando uno lo tiene que hacer se da cuenta de otras cosas, ¿no? De cómo pudiste haber actuado si cuando tuviste un extranjero al lado y lo pudiste haber ayudado un poco, ¿no? Entonces, que siempre la gente es muy egoísta a veces, ¿no? Y a veces solo piensa en lo que le pasa a él y quizá ve a uno que lo molesta, porque es diferente, y entonces como que no trata de no relacionarse con esa gente por miedo, también porque uno tiene mucho miedo siempre a lo que no conoce, ¿no? Entonces quizá al ver otras historias empezás a sentirte como más familiar con esas historias y te pueden ayudar a acercarte a otras personas, ¿no? Que sean diferentes a ti. Bueno, y a ver, como te comentaba antes, yo siempre fui una persona bastante insegura de mí misma, ¿no? Entonces quizá lo que me hubiera gustado es tratar de vivir las cosas que viví con más confianza, ¿no? Quizá al principio, bueno, cuando uno es joven hay muchísimas cosas que no sabe en su vida, ¿no? Y si pudieras volver a hacer todas las cosas que hiciste antes en tu vida con las cosas que sabes ahora, es como que hubieras hecho todo de otra manera, ¿no? No sé, te hubieran aportado muchas más cosas todo lo que viviste. Y no sé, quizá me hubiera gustado. Yo tengo una memoria horrible, que no sé, siempre me olvido de los nombres de los lugares, de donde estuve, y me hubiera gustado, sí, quizá haber como tomado apuntes de los sitios donde estuve, o tratar de escribir historias sobre los lugares donde estuve y tratar de que no se me haya perdido tanta información en el camino, porque con tantos cambios y ir de un lado para otro, es como que al final vives una vida un poco con un ritmo muy acelerado y de repente no tienes un tiempo para parar un poco y ponerte a pensar de todo lo que has vivido, y entonces se te va perdiendo, ¿no? Vas perdiendo la memoria y no, eso me hubiera gustado poder recordar un poco más todas las cosas que viví. A ver, creo que el principal problema de la sociedad en general es el ego que tenemos cada uno, me parece. Es como que siempre nos ponemos a nosotros adelante de cualquier situación y quizá nos olvidamos un poco del que tenemos al lado, ¿no? Entonces quizá el mensaje es ese, tratar de dejar un poco el ego de lado y empezar a pensar en cómo puedes ayudar al que tienes a tu lado, ¿no? Que, no sé, dejar un poco de pensar en qué me haría bien a mí y empezar a pensar en qué necesita la otra persona de mí, ¿no? Que, no sé, es como que ver las cosas un poco desde fuera de tu cuerpo, ¿no? Como salir un poco de ti y empezar a ayudar, porque al final creo que uno se siente, yo por lo menos a mí me pasa, el momento donde más feliz me siento es cuando ves que estás ayudando a una persona y ves que la otra persona se empieza a sentir bien gracias a cosas que tú haces por él, o no sé. Entonces, eso, más que nada, creo que no es tan importante tratar de hacer cosas para sentirte tú bien, sino sentirte bien a través de lo que tú le puedas dar a otra persona, ¿no? Que eso creo que es muy importante. Y eso cuando
cuando como vives muchas cosas y sientes como que tienes cosas que aportar y que transmitir a otra persona, es importante hacerlo, ¿no? Porque a mí muchas veces me pasa que quiero hablarle a una persona que lo veo mal y de repente no sé, me corto, no me salen las palabras para hablarle y al final te vas a tu casa mal por no haber podido hablar o transmitir algo. Y bueno, eso, tratar de perder el miedo y de estar convencido de lo que tú eres y que tienes cosas que aportar, ¿no? Cosas positivas que darle al otro y compartir lo que uno tiene. Creo que toda la clave está en compartir todo lo que uno aprendió. Si no, creo que no vale todo lo que has vivido y todas las cosas que aprendiste, si no los transmites a otra persona, es como que no vale para nada, ¿no? Como se pierde y se corta como la cadena esta de aprendizaje, que es lo que hace evolucionar, me parece, al ser humano, ¿no?